El tema de hoy, la adoración familiar, basado en el libro de Éxodo capítulo 12, del 25 al 28, en el libro de Hechos capítulo 10, del 1 al 6, y en 2 de Timoteo capítulo 1, del 3 al 7. Un saludo afectuoso a todos mis hermanos en Cristo, amigos y familia que escuchan y escudriñan las Sagradas Escrituras. Reciban muchas bendiciones y que la paz y el amor de Dios abunden en vuestros corazones. Desde el principio de la historia sagrada, el padre de familia dirigía la adoración de los integrantes de su casa. Cuando Moisés estaba preparando al pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida, exhortó a los padres de familia diciendo: «Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Deuteronomio 4:9. Otra vez les dice: «Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Deuteronomio capítulo 11, del 18 y el 19. Con Moisés vino la iniciación de la adoración congregacional, dirigida por sacerdotes, pero la responsabilidad para la instrucción religiosa y el poner ejemplo en la adoración quedó en los padres. Primera parte, la adoración familiar fue ordenada por Dios. La vemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 25 al 28. «Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió repetidas veces, Dios había hecho a los hebreos esta promesa que daría Canaán a los descendientes de Abraham. Guardaréis este rito o estatuto». Este acto de ofrecer un cordero en holocausto y poner la carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas era la Pascua. Deberían celebrar este culto de gratitud y adoración una vez al año. Para los israelitas de fe y obediencia hubo salvación en la hora de juicio. Nuestra Pascua, el Cordero sacrificado por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de la muerte, es Cristo. Primera de Corintios 5:7. La Pascua, celebrada anualmente por las familias, les haría recordar que Dios, por su misericordia y omnipotencia, los había sacado de la esclavitud para darle una maravillosa libertad. Y cuando dijeron vuestros hijos: «¿Qué es este rito vuestro?», Dios sabía que las futuras generaciones harían esta pregunta y los padres debían estar preparados para explicarle el significado del rito. Vosotros, los padres de familia, responderéis: «Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Es el acto conmemorativo, y cuando Jehová, causando la muerte de los primogénitos de los egipcios y salvando la vida de los primogénitos de los israelitas, que por la obediencia habían usado debidamente la sangre del cordero». Esto haría que las futuras generaciones experimentaran amor, gratitud y reverencial temor a Dios. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, significando que estaban de acuerdo con lo que Moisés les decía, que lo aceptaban y que lo obedecerían. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así.
Esta fiesta anual en que las familias israelitas comían la Pascua fue observada mientras vivieron Moisés y su sucesor Josué. En el periodo de los jueces, la costumbre cayó en desuso, pero Josías restituyó la fiesta. Segunda de Crónicas 35, del 1 al 19. Y ha continuado la conmemoración de lo que Dios hizo por su pueblo aquella noche en Egipto. Para los cristianos, la Pascua fue reemplazada por la Cena del Señor. Jesús comió la Pascua con sus discípulos y usó la ocasión para conmemorar el sacrificio por los pecadores que Él estaba para ofrecer en la cruz. Segunda parte. La adoración familiar agrada a Dios. Hechos 10, del 1 al 6. Estos textos tratan de Cornelio, de la adoración familiar que se tenía en su casa. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio es un nombre romano que significa rayo de sol. Centurión de la compañía La Italiana. Roma mantenía la paz en todo el imperio por medio de guarniciones de soldados. Cesarea era capital de la provincia de Palestina y la guarnición principal estaba situada allí. La compañía tenía una fuerza de 600 soldados. La compañía tenía 6 grupos de 100, cada uno con su comandante llamado centurión. En otras partes de Palestina, algunos samaritanos fueron integrados a las fuerzas romanas. ¿Cómo era Cornelio como adorador? Aunque Cornelio era por profesión un militar y tenía que usar la fuerza para apagar la violencia, amaba la paz. No era judío, pero este hombre con toda su familia adoraba a Dios. Era piadoso y temeroso de Dios. Piadoso significa más que ser religioso, significa poner a Dios en el centro de la vida. Esto hacía Cornelio, teniendo un temor reverencial a Jehová. Con toda su casa indica que Cornelio compartía sus creencias y sentimientos con todos los que vivían en su casa, inclusive con los criados y ayudantes militares. Probablemente los reunía para discutir y meditar las escrituras y orar. Hacía muchas limosnas al pueblo. Su búsqueda para hallar a Dios le condujo a amar a aquellos por lo que Dios tiene compasión. Y oraba a Dios siempre. Cornelio consideraba que Jehová era una persona dispuesta a escuchar sus súplicas y recibir sus alabanzas. No permitía que sus deberes civiles impidieran la oración constante. Pregunta: ¿qué bendiciones resultaron de la adoración familiar? Cuando una persona busca sinceramente a Dios, Dios proveerá los medios para realizar este propósito. Una tarde, mientras Cornelio oraba, tuvo una visión. Un ángel entró donde estaba y le dijo: Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda pues, hombre, a la ciudad de Jope para llamar a Simón, que se llama Pedro. Pedro fue a la casa de Cornelio, donde un buen grupo de personas le esperaba. Cuando les anunció que Jesús fue enviado para ser el Salvador y Señor, muchos creyeron, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Cornelio es ejemplo de un padre que se interesa por el desarrollo espiritual de su familia y de los que viven en su casa. Tercera parte. La adoración familiar influye en la vida de los miembros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7.
Dice así: doy gracias a Dios. Frase característica de Pablo, quien acostumbraba siempre dar gracias al Señor. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo ganó a Timoteo para la fe de Cristo y lo alistó para el servicio misionero. Oraba por su hijo espiritual en el ministerio constantemente, trayendo la memoria de fe no fingida que hay en ti. En verdad, esta es la que hizo que Pablo diera gracias a Dios. La fe fingida es la hipocresía, y el apóstol Pablo la detestaba. Pero la fe no fingida, sincera, verdadera, le gustaba. La abuela de Timoteo tenía una fe no fingida, y Timoteo también la tenía. No podemos heredar esa fe, pero somos afortunados si tenemos la influencia de padres cristianos. Pablo le aconsejó a Timoteo que pusiera en uso los dones que Dios le había dado. El siervo de Dios no debe esconder sus dones por el temor de fracasar o de que el mundo le haga burla. Dios dará el poder y el amor para beneficiar a otros y para honrar a su Señor. Los padres son maestros, en el hogar y fuera de él. Los niños, a semejanza de Timoteo, aprenden por lo que sus padres son y hacen. Deben vivir la Biblia y enseñarla a sus hijos. Un medio oportuno para hacer esto es la hora de adoración familiar. Amén y amén.